Muy buenos días, mi nombre es María Carolina Almancerazo, estudiante de licenciatura en inglés, actualmente cursando el segundo semestre en la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. En esta oportunidad estaré hablando con ustedes acerca de los distintos tipos de discapacidad existentes reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. A continuación se expondrán con la mayor brevedad posible los 9 distintos tipos de discapacidad. Trastorno del espectro autista. Es una discapacidad del desarrollo que genera problemas sociales, de comunicación y conducta. Esta discapacidad se encuentra enlazada en el concepto del neurodesarrollo, tiene un origen biológico. Normalmente esta discapacidad no es visible a simple vista, no tiene síntomas o signos físicos, sino más que todo en la conducta, en la forma de expresar, de comunicarse y de convivir en sociedad de la persona que posee esta discapacidad. Inclusive la manera en cómo aprenden estas personas es totalmente distinta. Existen casos en los que algunas personas con este trastorno tienen dificultades para el aprendizaje. Sin embargo, también existen, por lo contrario, otras personas que tienen capacidades totalmente distintas y un nivel de aprendizaje muy alto. Algunos ejemplos de signos y síntomas de este trastorno son repetir las cosas una y otra vez, querer estar solos todo el tiempo, no mirar cuando las personas le están señalando las cosas, tener dificultades para comprender los sentimientos de las demás personas e incluso se les dificulta expresar sus propios sentimientos. Segundo, discapacidad intelectual. Consiste en la limitación que tiene la persona con esta discapacidad, la cual le impide el próspero aprendizaje y desarrollo de ideas de manera óptima, por lo que se le dificulta mucho la comprensión de procesos académicos, sociales e incluso aquellos que se hacen necesarios para la vida cotidiana. Esta discapacidad se ve reflejada mucho antes de los 18 años, o sea que su inicio normalmente tiene que empezar antes de los 18 años. Segundo, discapacidad intelectual. Consiste en la limitación que tiene la persona con esta discapacidad, la cual le impide el próspero aprendizaje y desarrollo de ideas de manera óptima, por lo que se le dificulta mucho la comprensión de procesos académicos, sociales e incluso aquellos que se hacen necesarios para la vida cotidiana. Esta discapacidad se ve reflejada mucho antes de los 18 años. Tercero, discapacidad auditiva. Esta discapacidad se comprende por la disminución o pérdida total de la audición, lo que impide la comunicación verbal. Esta discapacidad es invisible, pues no muestra síntomas físicos. Las personas con discapacidad auditiva recurren a la comunicación por medio de gestos y señas. Esta discapacidad puede ser biológica o propiciarse por medio de un accidente o una enfermedad. Cuarto, discapacidad visual. Es considerada así por la pérdida parcial o total de la visión. Esta discapacidad puede ser biológica o puede presentarse por medio de algún accidente o enfermedades. Las personas con esta discapacidad recurren a la lectura en braille, pero no afecta de cierta forma su comunicación verbal. Quinto, sordoceguera. Esta discapacidad es una mezcla de dos tipos de discapacidad, que son la pérdida total o parcial de la visión y la pérdida total o parcial de la audición. Sexto, discapacidad física. Esta discapacidad ocurre al faltar una o varias partes del cuerpo de la persona, lo que impide la libre movilidad y presentan dificultades para hacer algunas actividades. Esto puede ocurrir por causas de nacimiento o provenir de algún tipo de accidente o enfermedades. Séptimo, discapacidad psicosocial. En este punto se habla respecto a distintos trastornos mentales, como la ansiedad, la depresión y otras limitaciones mentales que impiden a la persona muchas veces realizar sus actividades cotidianas. Estos trastornos afectan la correcta ejecución de los pensamientos, dificultan la organización total de las ideas y la regulación de las emociones. También se deben incluir en esta lista de trastornos la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo y la bipolaridad, entre muchas otras. Octavo, trastornos permanentes de la voz y el habla. Este trastorno hace referencia a las dificultades de emisión de sonido y vocalización que se requiere para poder tener una comunicación adecuada. En este trastorno se incluyen a las personas que tienen dificultades para expresarse con fluidez y sin detenciones al producir palabras y oraciones, como por ejemplo la tartamudez. Y por última, pero no menos importante, tenemos la discapacidad sistémica. Esta discapacidad abarca toda condición de salud que impide el libre desarrollo de la persona.
como por ejemplo está el cáncer, la insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, óseos, entre otros. Todos estos trastornos y discapacidades no quieren decir que las personas que los tengan sean menos importantes que otras. Por ende, merecen el mismo trato y respeto que todas las personas, sin ninguna distinción. Y si así lo desean, también se les debe brindar la educación necesaria para sus desarrollos personales. Una persona con discapacidad es una persona con derechos que deben ser velados y respetados ante la sociedad. Muchas gracias por ver mi video.